muy buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente con la gente, con los estudiantes y también profesionales de la UNSA. Ya desde hace mucho tiempo hasta la fecha, siempre hemos estado en contacto con, bueno, distintas generaciones, con distintos grupos de estudio y bueno, qué más decir, también estar aquí el día de hoy con todos ustedes y habiendo sido invitado por la APG. Bien, bueno, yo soy Luis Ayala, trabajo en Explorar Soluciones Geológicas, quizás ahí habría que corregir algo, ya no principal de Explorrock, sino simplemente ya encargado, bien, por las razones X, que en otro momento quizás sea interesante comentarlas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los estilos estructurales y verlos de alguna manera práctica, con mi experiencia propia, con una vista objetiva, es decir, ver deformación tectónica tal cual. Solamente eso, aprender o al menos tratar de compartir mi experiencia propia para que a ustedes les pueda ayudar en su vida académica, aplicada, etcétera, etcétera. Bien, he escogido el día de hoy estos ejemplos para que tengamos claro exactamente sobre cómo comprender objetivamente los estilos estructurales en geología estructural y cómo esto está relacionado con la deformación tectónica. Así también vamos a ver algunos ejemplos, algunas consideraciones prácticas, ¿ya? Que realmente nosotros debemos entender que la geología práctica como tal, ya sea en el Antearco, en la cordillera o seguramente también en el subandino, pues la deformación tectónica es análoga. De hecho, que es diferente, pero no deja de ser análoga y tiene sus raíces en modelos, los cuales pueden llegar a ser complejos ya en la realidad. Y para ello hay que entrenar la vista, hay que tener cierta experiencia, práctica de campo y bueno, justamente ese es uno de los objetivos de ahora, mostrarles algunos ejemplos para que después dentro de lo que ustedes hagan, pues les vaya a servir. Bien, vamos a empezar sobre algo de terminología rápida, bien, teniendo en cuenta que nuestras palabras clave son los estilos estructurales y la deformación tectónica. Los estilos estructurales, si bien suena muy posmoderno, de una manera quizás muy vanguardista, ¿no? Los estilos estructurales son arquitecturas, arquitecturas tectónicas, arquitecturas naturales, pues que se forman a partir de esfuerzos y que de alguna u otra manera rompen rocas, se desplazan, se desforman y dan lugar a todo un conjunto de asociaciones de estructuras, ya sean fallas normales, fallas inversas o de desgarre, y toda esa asociación de asociaciones, muy bien, todo ese multiverso de estructuras, independientemente de la escala, pues es lo que nosotros llamamos como estilos estructurales, que son arquitecturas que de hecho nosotros podemos verlas parte, ¿sí? En superficie, en trabajos de superficie y de hecho también en o utilizando métodos indirectos como por ejemplo la sísmica de reflexión, ¿sí? Es un método indirecto que me ayuda a ver esa asociación de asociaciones de estructuras, independientemente, hablo de manera muy general, independientemente de la escala. Bien, las arquitecturas desde este punto de vista podríamos decir que se comportan como rompecabezas estructurales o tectónicos. Claro, va a depender qué escala esté utilizando, pero van a tener ese comportamiento. Rompecabezas que son análogos de un lado a otro, pero que en esencia no van a ser iguales. Esta asociación de asociaciones pues tienen geometrías, se agrupan según escalas y de hecho ya implícitamente, lo decía hace unos momentos, tienen cinemáticas, ¿sí? Es decir, tienen una cinemática a partir de un cizallamiento que independientemente del marco de referencia X y Z, se van a desplazar, se van a mover también con un offset o un desplazamiento neto variable, pero se van a mover al fin y al cabo
Y eso es lo que de alguna u otra manera yo voy a ver en 2D y sobre todo en 3D en la realidad. Si nosotros nos ponemos a pensar que cuando vemos secciones 2D o cuando vemos, como en esta imagen, una sísmica de reflexión, pues nosotros vemos solamente un corte, una vista en líneas generales aparente de un rompecabezas, ¿no? Imagínense un cubo de estos que tienen colores, ¿no? Que estos pasos los 3D de manera de cubos de colores y corten ello a la mitad o en 3 partes, ¿bien? O las partes que crean convenientes. Y en el corte transversal o longitudinal, ustedes solamente van a ver una parte del rompecabezas, no van a ver todo. Y exactamente eso es lo que también son las secciones 2D y la sísmica de reflexión, dependiendo también de la cantidad de información que tengamos allí. Un estilo estructural, en esencia, viene a ser un rompecabezas. Es una arquitectura, en este caso tectónica, que va a estar representada por muchas estructuras de diferentes geometrías y cinemáticas. Eso sí, de alguna u otra manera queremos generalizarlo y simplificarlo. Pero un estilo estructural no se determina de la nada, es decir, tengo que tener evidencia, una evidencia geométrica, un desplazamiento, una evidencia petrológica, ¿por qué no decirlo? Macro, microestructuras, macro o micro pliegues, por ejemplo, estrías, lineamientos tectónicos, etcétera, etcétera, muchas de estas evidencias. Y estas evidencias sí son bien reconocibles y tienen un conjunto de propiedades que se van a expresar en diferentes reologías, que bueno, estas diferentes orientaciones o geometrías, cinemáticas, temporalidad, herencia, etcétera, etcétera, no las vamos a discutir ahora, pero van a aparecer en distintas reologías, pueden aparecer en pizarras, pueden aparecer en conglomerados, en lavas andesíticas antiguas, y estas o sobre estas van a estar todas estas evidencias con sus distintas propiedades, las cuales a su vez a nosotros nos ayudan a determinar esa deformación puntual y ya todo ese conjunto de deformaciones pues son las que me dan a mí la asociación de asociaciones estructurales de las cuales yo les hablaba hace unos momentos. Entonces fijémonos que esto de alguna u otra manera se trata de armar rompecabezas, arquitecturas, ¿no? E implica un trabajo de hormiga, muy bien, que empieza con el mapeo geológico, pero que tiene también sus raíces o su entendimiento básico desde los modelos analógicos. Los modelos nos acercan a la realidad, aunque no necesariamente para ser la realidad como tal. En la imagen de la izquierda, ustedes van a tener una zona cizallada de dirección oeste-este, se pueden fijar ahí la referencia del norte hacia arriba, y van a tener distintas formas de ruptura, distintas formas, geometrías, cinemáticas, en las que van a tener estructuras extensionales, compresionales y de desgarre. Todo en un mismo tiempo, todo dentro de un mismo espacio cizallado. Y claro, esto es lo que yo podría decir, bueno, este es un cizallamiento analógico de laboratorio y no necesariamente se va a cumplir en la realidad. Bueno, sí, obviamente, pero luces de ello que tenemos aquí en mayor o en menor grado las podemos ver en la realidad en ejemplos prácticos, como ustedes pueden ver a la derecha. Claro, la cizalla, y no me va a alcanzar el tiempo para especificarlo aquí con detalle, pero el cizallamiento tectónico en sí tiene grados de desarrollo. Lo que ustedes ven a la izquierda es solamente un grado moderado en el cual no hay un desplazamiento completo o muy evidente tal cual ustedes pudiesen compararlo con los desplazamientos de la derecha. Y eso mismo va a pasar en el campo. Peor aún cuando, por ejemplo, tengan distintos tipos de relojías o distintos tipos de roca. No va a ser lo mismo calcular el desplazamiento en una roca sedimentaria que tiene niveles estratigráficos seguramente bien definidos, que por ejemplo hacerlo en una roca metamórfica donde hay toda una complejidad litoestratigráfica, o como hacerlo quizás en una roca intrusiva donde no voy a tener en lo absoluto ningún tipo de marcador espacial o estratigráfico. Pero el cizallamiento, por lo tanto, la deformación y a su vez los estilos estructurales aparecen en la naturaleza. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el elemento clave para llegar a esto? Pues hay que saber mapear. Hay mapas de distintas calidades, de distintas escalas, pero básicamente hay que fiarnos
en lo que vemos en campo, quitándonos a veces quizás el sesgo o tratando de sobreinterpretar demasiado. Y no lo digo por nada o nadie en especial, a todos por igual nos sucede, ¿sí? Todos de alguna otra manera tenemos sesgos y bueno, podemos quizás a veces exagerar las cosas, pero concretamente, mientras uno va creciendo a lo largo de los años, tiene que representar en su mapa y en su deformación concisa lo que está viendo en el campo. Ya después de eso, la interpretación con los años, con los siglos, quién sabe, puede cambiar. Bien, no vamos a profundizar en ello, pero sí, lo que hay que tener en cuenta es esto, la cinemática propiamente dicha, que a diferencia del análisis dinámico de los paleoesfuerzos, por ejemplo, pues hay que enfocarnos en la ruptura y en el desplazamiento. El desplazamiento que yo les hablaba hace unos momentos, que es lo que yo veo, que es lo que sí existe y de lo que a partir yo podría hacer distintas interpretaciones. ¿Sí? Ya había explicado por qué. Y cuando hablo de rupturas de desplazamiento mesoscópico, pues estamos hablando a escala de afloramiento y la escala de afloramiento a su vez involucra pues el análisis o observación, por ejemplo, como ven a la izquierda, de fibras recristalizadas, en este caso en calizas de los alrededores de el Labra de Anticona, en Ticlo, aquí en Perú, en el centro del Perú, lineamientos tectónicos dados por fibras de recristalización en calcitas, o abajo, por ejemplo, alguna superficie cizallada, brechada, desplazada y hasta aperturada por partes de calizas en la zona de Cajamarca, por ejemplo. Bien, eso es lo que nosotros vemos y lo que de alguna u otra manera ponemos en un mapa, ponemos en una fotografía o en la libreta de campo. O a la derecha, donde también ven no solamente ya ese espectro de desplazamientos centimétricos o milimétricos o a nivel de microlineamiento, sino también ya ven desplazamientos. ¿Sí? Hay una persona a escala allí y les puede ayudar esto para saber más o menos cuánto es el desplazamiento. Eso es lo que uno necesita saber y no hay que guiarse solamente de un afloramiento, sino de varios afloramientos y ahí entra a tallar el mapa. Ya vamos a ver luego que, bueno, y hay que ser honestos, una falla inversa, como ven aquí, no quiere decir que voy a tener un sistema compresional al 100%, lo mismo que fuese que si yo tuviese un conjunto de diques o fallas normales, tampoco no quiere decir que en medio allí voy a tener un proceso de rifting o que haya tenido un sistema o un régimen tectónico netamente extensional. ¿Sí? Pero a veces se interpreta así. Entonces, nosotros tenemos que ser objetivos con nosotros mismos, con lo que vemos y planear o plantear todas esas informaciones sobre un mapa y ver esa asociación de asociaciones, es decir, ver el estilo estructural a una escala grande y con muchos datos. Eso es lo más importante y no solamente guiarse por un afloramiento. Y ahí vamos a la objetividad y, valga la redundancia casi, el objetivo de esta charla. Bien, realmente, y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos, la charla no es muy larga, pero pienso que igual les va a ayudar. Bueno, cuando hablamos de extensión, hablamos de un tipo de deformación, no de paleoesfuerzos. Cuando hablamos de compresión, sí hablamos de una deformación y sobre todo también de esfuerzos, ¿sí? Ya saben que hay esfuerzos compresionales, máximos y mínimos intermedios, etcétera, etcétera. Pero no hablamos de, a nivel de, ¿cómo podría decirlo? No vamos a hablar a nivel de un estudio dinámico de esfuerzo, sino de deformación, que es la cinemática propiamente dicha. Y en la naturaleza, uno, independientemente de la edad de las rocas y del lugar donde estemos, vamos a tener todo tipo de cinemática, valgan verdades. Vamos a tener zonas con extensión, zonas con compresión, zonas con desgarre asociadas a compresión, lo que le llaman transpresión o zonas transpresionales, y voy a tener también zonas de desgarre con o asociadas a extensión, ya lo que le llaman la transtensión o las zonas transtensionales. Entonces, y eso o parte de estas cinemáticas que yo les voy diciendo pueden presentarse de manera regional o de manera muy local. Bien, lo importante es ver el rompecabezas, la arquitectura grande. ¿Cuál es la deformación predominante? Que en muchas publicaciones, en muchos tratados, normalmente le llaman la deformación de primer orden, ¿no? ¿Qué conjunto de estructuras de primer orden representan este sitio, ¿no? Etcétera, etcétera. Algo así va.
Entonces, lo que yo tengo que aprender a diferenciar es cómo estas geometrías y cinemáticas están asociadas para ya después interpretar, decir si la evolución de una zona se dio en 2, 3 tiempos, ¿no? Si primero fue una extensión y después una compresión, etcétera, etcétera. Bien. Algunos ejemplos, ya les había dicho, la charla no es muy larga, pero es puntual y creo precisa, de ayuda. Como sistemas extensionales, seguramente conocen muchos. En el caso de Lima, por ejemplo, en el distrito de Chorrillos tenemos al Morro Solar. A la izquierda ven muy bien sus afloramientos en 3 pequeñas láminas, A, B y C. Y la mayor parte de esas estructuras son fallas normales. Fallas normales que en el 90% de los casos se pueden controlar, se pueden verificar bien en el mapeo gracias a los desplazamientos que hay, por ejemplo, entre las formaciones del Cretáceo inferior, ¿no? Balanginiano-Jautreviano, ¿no? Entre las formaciones Salto del Fraile, Herradura, las intrusiones subvolcánicas tipo SIL, por ejemplo. Todos esos desplazamientos, que son variables entre 5, 10, 15, 40 metros en algunos casos, pues me ayudan a mí a determinar eso. Lo que yo estoy viendo, ya después puedo poner en una lámina un conjunto de fallas normales, ¿sí? Que pueden formar localmente varios pequeños gravens y horts, ya se darán cuenta por la escala. Bien, y en algunos casos también es típico de sistemas extensionales que el bloque techo en la parte superior, al mismo tiempo que ha caído, pues también empieza a rotar, ¿no? Empieza a rotar y en algunas partes forman incipientes pliegues en rollover, ¿sí? Por extensión, que es un pliegue que normalmente uno pudiese ver los alrededores y decir que es por compresión. Es una compresión muy local, pero dada por una extensión, por ejemplo, ¿no? Una extensión por caída, en algunos casos, algunos colegas le llaman por gravedad, no es el término quizás más correcto. El término más indicado sería por extensión, un plegamiento por extensión. Y muchas de estas estructuras se pueden mapear, como pueden ver en la imagen de abajo. Bien, hay algunas estructuras compresionales también inversas, de las cuales no voy a hablar ahora. Parte de los mapeos, estructuras norte-sur, noreste-suroeste, clásico en esta parte del centro de la costa limeña. Bien, a la derecha, en la parte inferior, podemos tener un stepover extensional, cuya traza dirección es casi norte-sur, a dirección noroeste-sureste. Bien, y es un stepover muy bonito, muy interesante de libro. Bien, es una estructura extensional que no está aislada. Uno va a mapear ese sitio y encuentra múltiples estructuras, no necesariamente de este tipo, pero que tienen relación o guardan relación cinemática. Entonces, ya cuando uno hace todo este trabajo, puede integrar su data de campo y ya recién luego pasar a la interpretación dura y pura, que empieza con secciones, por ejemplo, 2D, y ya luego uno puede ir, si desea, al modelamiento 3D, que es quizás lo que está en boga en estos años, pero que no deja de ser otra capa de información u otra forma de ver todo lo que uno ha visto en campo. Entonces, los sistemas extensionales se caracterizan por presentar fallas normales o zonas de cizaña extensionales. Las fallas normales están asociadas en los bloques techos con rotaciones, pliegues en anticlinales rollover, pueden ser muy apretados o abiertos, ¿bien? Y como sucede en este caso, en el morro solar, hay algunos pliegues también, uno de ellos, el más importante, el pliegue en cofre, aunque no es el único de ese tipo, es un box type fold, un pliegue tipo caja, bien, que en algunos casos se dice o comentan o lo interpretan como una compresión, sí es una compresión local, pero dada por el movimiento de fallas normales de dirección noreste-suroeste que se rotan, basculan y se despegan a lo largo de niveles dúctiles, especialmente de lutitas de la formación herradura, por ejemplo, o formación la herradura, disculpen. Entonces, es mucho de lo que uno puede encontrar allí. Y el morro solar en el centro, aquí en la costa central de Lima, aunque no lo parezca, es un libro abierto para aprender sistemas extensionales. Quizás no un libro abierto para escalas muy grandes, pero sí para al menos aprenderlo en escala intermedia o más local, 10.000 o 1 al 5.000. Bien, hay fallas normales también,
Por ejemplo, muy clásicas en los Andes, se reportan en Chile, Argentina y obviamente aquí también en Perú existen y son fallas reactivadas que se van heredando desde el Mesozoico, ¿sí? Un caso o un ejemplo que yo he podido ver personalmente, pero no dudo que puedan haber muchas más, es en la Cordillera de la Viuda, ¿no? Aquí en Lima, en las alturas de Canta, y en la parte inferior pueden tener aquí un bloque techo. En el techo tienen a las capas rojas de la formación Casapalca del Eoceno, básicamente cenozoicas, bien, que están intensamente plegadas. Hay un sinclinal abierto aquí donde tengo el cursor del mouse, hay un anticlinal muy apretado. Todos estos conglomerados y limorcitas rojizas están chocando desde el techo abruptamente contra estratos inclinados de la formación Chulec-Pariatambo, es decir, que aquí en el bloque piso tenemos al Chulec y el Pariatambo, es decir, tenemos rocas más antiguas o más viejas. En el techo más joven, en el piso más viejo. De hecho, que se nota que ha tenido un desplazamiento normal, bien, pero que después, como la deformación aquí es posterior, el desplazamiento es posterior y afecta al Eoceno, pues esta estructura se ha reactivado. Y eso explica muy bien la geometría de pliegues aquí sinclinal abierto y aquí después muy apretado de los conglomerados que yo estoy indicando ahora con el cursor del mouse y que chocan directamente contra los estratos más antiguos, con las calizas de la formación Chulec-Pariatambo, ¿no? En esa parte un tanto indivisa. Entonces, y esto a su vez, ¿no? Uno podría decir, bueno, es una falla normal, en todo caso, los pliegues pueden resultar como producto de un proceso de rollover, etcétera, etcétera. Pero toda esta zona, para los que conocen esta parte del Fall and Thrust Belt de Lima, pues esta región está muy replegada. Esta estructura falla normal antigua, perecenozoica, tiene una dirección andina, noroeste-sureste, es bastante grande, bastante regional, es muy marcada y se alinea también en buena parte con la imagen de la izquierda, que es donde tenemos el cabalgamiento en Picoyanque de las areniscas cuarzosas de la formación Chimú, que se están cabalgando aquí abajo, no lo he colocado en la figura, con rocas sedimentarias de la formación Santa Carhuaz, por ejemplo. Entonces, en esta zona podemos encontrar fallas normales, pero reactivadas, ¿no? Afectadas por una inversión tectónica. Clásico de los Andes, no es sorprendente, pero sí es espectacular. Y las evidencias, más allá de que puedan decirme que se determinan con estrías o fibras o lo que fuese, que son importantes, sí, para un trabajo multiescala, pues también se determinan desde el punto de vista litoestratigráfico, utilizando también los desplazamientos, que es lo que estábamos hablando. Entonces, los estilos estructurales aquí no necesariamente van a ser tipo libro, se asemejan, pero ya depende de cada geólogo hacer el dibujo, mapear todo esto en un mapa topográfico para entender muy bien estas características. Bien, uno de los sistemas extensionales más sorprendentes que yo personalmente he podido ver, y seguramente mucha gente de Perú también lo conoce, pues es el sistema de vetas cuarzosas de la Cordillera Oriental, entre los límites de Pasco y Huánuco, cerca a lo que es el Nevado Guaguruncho. Aquí tenemos rocas graníticas de grano muy grueso, paleozoicas, bien, polifracturadas, como ustedes pueden ver aquí. No tengo una imagen directa de campo, pero Google Earth ayuda muy bien. Rocas muy polifracturadas con desplazamientos internos. Aquí sí se cumple muy bien lo que es una zona de cizalla o varios conjuntos de zonas de cizalla. Se pueden ver los desplazamientos e internamente, como podrán ver aquí en estas tiras blancas, muy bien, tenemos grandes vetas de cuarzo que en toda esa región están asociadas a explotación por oro, por ejemplo. Aquí no tengo la escala, pero la escala máxima o potencia máxima que uno puede ver aquí en esta imagen son ¿cuánto? Unos 15, 20 metros. Imagínense y saquen su cuenta en el resto de los sitios. ¿Son sistemas extensionales? Sí, es un régimen tectónico extensional en un tiempo previo al Cenozoico también, bien, pero desde el punto de vista cinemático son estructuras que tienden a ser norte-sur, ¿no? Entonces, por lo tanto, hubo una extensión noreste-suroeste, oeste-este, etcétera, etcétera, no lo sé, y me muestran claramente
un cizallamiento extensional que no necesariamente va a ser el típico Gravenhorst, porque aquí no se puede, pero que no deja de serlo en sí. Y son grandes sistemas de vetas extensionales que aquí sí, personalmente, por lo que he podido ver, no tienen una relación con movimientos de desgarre. ¿Sí? Aquí son netamente extensionales. Bien, en algunas salidas de campo que hemos hecho con algunos otros colegas de algunas otras empresas, hace 2 años aproximadamente estuvimos en las alturas de Masma, hacia el este de Cajamarca, hicimos un pequeño modelado del terreno, un mapeo que ustedes pueden ver incrustado allí, no con tomas de datos y también grandes cabalgamientos sobre escurrimientos ya en este caso para sistemas compresionales sobre escurrimientos que se ven muy bien dentro y a lo largo de diferentes niveles estratigráficos de la formación Cajamarca del Cretáceo superior. Como podrán ver allí en la descripción de la imagen y también en el gráfico, pueden ver el corte, bien, y son grandes fallas inversas, bien, que no solamente se ven aquí, sino se ven alrededor de toda esta zona. De hecho, para poder controlar esto, pues sí hay que tener cierta buen control de la estratigrafía, porque en el caso del Cretáceo superior, la formación Cajamarca tiene distintos niveles que aparentemente se pueden repetir, pero en este caso no sucede ello. Entonces es bueno saber dónde termina un conjunto de niveles estratigráficos y dónde empieza otro para empezar a marcar estructuras, dónde empiezan a existir las repeticiones, que son características de estos sobre escurrimientos, asociado también a que toda esta zona también, si ustedes la pueden ver por Google Earth, ahí les dejo la referencia, los alrededores de Masma, son zonas intensamente plegadas, pliegues muy apretados entre sí y forman lo que en libros se ve fallas inversas asociadas pues a sinclinales, anticlinales, tanto en el piso y en el techo, pero no a manera de rollovers o dependiendo a una o, o dependiendo de una cercanía local, sino es toda una región plegada y básicamente también corrida. Entonces, la zona este de Cajamarca, entre Cajamarca y Selendín, es una zona bastante interesante desde el punto de vista del plegamiento y fallamiento inverso en un sistema clásico compresional. Bien, sobre escurrimientos y plegamientos en los alrededores de Buenos Aires. Buenos Aires es una localidad, no la capital. Buenos Aires, de Cercapuquio, Junín, hacia 15 o 17 kilómetros hacia el suroeste de la ciudad de Huancayo, en la cual también existen rocas mesozoicas, de las cuales en algunas charlas anteriores he podido hablar con detalle. Bien, y aquí también tenemos lo que viene a ser las formaciones Chule, Paretambo, Humaya, arriba lo que es las capas rojas del Cazapalca, del Eoceno, bien, y todas estas de aquí falladas por sobreescurrimientos, fallas inversas que varían con ángulos, ¿no?, de buzamiento de un lado a otro, penetran hacia subsuelo de alguna otra manera, interpretándolo de ese modo, generan repeticiones y forman fuertes plegamientos en los bordes. Aquí el mayor desplazamiento se ve cuando uno observa a las calizas del grupo Púcara que se están levantando también con pliegues chevrones bastante plegadas encima de las rocas más jóvenes del Chule, Pariatambo, Cretáceo inferior, y también hasta del Humaya del Cretáceo superior. ¿Se imaginan toda esa distancia en tiempo que hay entre fines del Jurásico entre inicios del Jurásico inferior y el Cretáceo inferior? Pues todo eso, ese gap está sustentado claramente con fallas inversas y pliegues. Ahora alguien me dirá, ¿aquí también podrían haber sistemas extensionales? Sí. A diferencia de los sistemas extensionales, en estos los compresionales, el control de primer orden pues son principalmente fallas inversas sobre escurrimientos y plegamientos. Eso no quiere decir que no existan fallas normales, las hay, pero a una escala inferior, en un tercer, cuarto, quinto orden, es decir, a escalas más pequeñas, al 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Es curioso porque hay sitios aquí donde hay poblaciones y enjambres de fallas normales, en calizas, pero si uno ve esa escala es mucho más reducido
que todo este trend de sobreescurrimientos y plegamientos que tenemos a la izquierda. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en los estilos estructurales para mirarlos objetivamente fuera de todo sesgo, pues es ver también la amplitud y la escala de ocurrencia de las estructuras. Eso también nos ayuda a determinar los estilos estructurales y, bueno, no decir cualquier cosa. Bien. En la región de Castrovirreyna, Huancavelica, un trabajo que yo pude de alguna otra manera apoyar o trabajar principalmente en el 2019 en INGEMET, cuyo trabajo también ya está publicado dentro, mapa y boletín dentro del sistema GeoCadMin de INGEMET, pues es la zona de Castrovirreyna y Huancavelica, una zona que personalmente no conocía, había visto de literatura, alguna vez habría ido a pasear, pero que ya al momento de trabajarla es una maravilla, es una zona muy, muy interesante, disculpen la exageración, es una zona donde principalmente en el borde oeste tenemos a todas las rocas muy plegadas, corridas y sobreescurridas del grupo Yura, bien, todo lo que viene a ser Puente, Cachillos, Labra, Gramadal, hasta lo que es el Gualguán y el Curquina, plegado y corrido, y estas de aquí en la parte superior presentan un hiatus, una discordancia angular, y encima ya viene las formaciones Tantara del Eoceno, el Saxaquero del Oligoceno y después las formaciones Castrovirreyna del Mioceno, Mioceno-Plioceno. ¿Cuál es la curiosidad? Que en toda esta región, en dirección andina, pues podemos ver múltiples estructuras, fallas inversas, que hacen que tanto en los bordes, alrededores o bloques, pisos y techos tenga pliegues bastante cerca de los bordes, apretados y que lateralmente se van haciendo más débiles, tienden a abrirse mucho más. La evidencia en todos estos casos de tener fallas inversas es que recuerdo muy bien en la zona de Suitupampa o en las localidades de esta, hay un sitio donde hicimos un dibujo hace un tiempo en Explore Rock como parte de una publicidad en la cual no lo dijimos en su momento, pero que de alguna otra manera conceptualizamos lo que habíamos visto en ese sector. Es decir, grandes zonas plegadas y corridas del grupo Yura, en la parte superior los volcánicos del Cenozoico, Tantará, Saxaquero, intruidos asimismo por dioritas, todo esto cabalgado, y en las partes más aledañas, cerca al valle del río Pisco, pues tenemos grandes discordancias progresivas, en las cuales también podemos ver conglomerados y limorcitas rojizas, plomizas, terrosas, de la formación Castrovirreyna. Es toda una zona espectacular en la cual regionalmente, si podemos hablar o si deseamos hablar sobre fallas normales o de desgarre, todo eso queda atrás porque ahí evidentemente las relaciones de contacto, las evidencias, pues allí principalmente tenemos fallas inversas. La geometría lo dice, las secciones lo dicen, los datos lo dicen, es inevitable. Y gracias a estas fallas inversas y en los alrededores, me disculparán, esta es una charla de la EPG, pero es bueno igual mencionarlo porque geología pura y dura. Gracias a estas fallas inversas en los alrededores tenemos grandes depósitos también interesantes de sulfuración, de baja e intermedia sulfuración, que están, por ejemplo, ya han sido bastante estudiados y hasta la actualidad siguen siendo estudiados, gracias a esas fallas inversas. Algunos de esos ejemplos es San Genaro, Minas Reliquia, Huachocolpa, Mina Tangana, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, la geología pura y dura nos ayuda a entender todo esto, por ejemplo, ¿no? Y sistemas compresionales, pues, bienvenidos sean. Bien, en la cordillera oriental de Pasco, entre Pasco y Huánuco, valga la redundancia, tenemos grandes zonas cabalgadas en los bloques piso o en los bloques techo, mejor dicho. Tenemos al complejo metamórfico del Marañón, ¿no? Que está cabalgando, esquistos y filitas que yacen encima, ¿no? De lo que es el grupo Pucará y Mito. En este frente, en este corredor, tampoco no hay duda. Y es más, ahí el grupo Pucará y el Mito uno lo encuentra con posición invertida. Y esa traza que uno puede ver aquí, que yo estoy seleccionando o señalando con el cursor del mouse, pues no solamente aparece allí, sino es bastante continua desde los alrededores de Huachón, Nevado Huaguruncho, hasta la zona sur o extremo sur de Huánuco.
Valgan verdades, esta estructura que tienen aquí a la izquierda y que también pueden ver acá, aquí la colocamos en un trabajo que hicimos en el Proexplo con unos colegas canadienses en el 2017, le colocamos el nombre de falla Corral Cancha. Bien, tenemos al bloque piso, rocas más antiguas aquí, cabalgando sobre las más relativamente más jóvenes. Bien, y lo curioso es que este borde es el límite del bloque que viene desde la zona de Cerro de Pasco, toda la zona con mineralización, por ejemplo, polimetálica. Ahora, que esté hablando ahora de exploración mineral, quizás pueda sonar un poco fuera de lugar, pero toda esta zona, bien, tiene y está representada por estilos estructurales que bien también se ven en los libros de la EPI, en publicaciones de la misma, o, por ejemplo, en sistemas petroleros. Aquí es muy clásico que estas fallas inversas también un poco más hacia el sur, por ejemplo, hacia la laguna Luricocha, Ninajaja o Pasco o hasta Ollón, tengamos a todo lo que es las rocas carbonatadas, las calizas del grupo Pucará, junto también la estratigrafía del Cretáceo inferior y superior, también corrido y plegado. Y aquí este complejo metamórfico del Marañón simplemente está actuando como un stop, como una pared que está aguantando todas las estructuras que vienen desde o que están corriendo desde el suroeste hacia el noreste, con o sin doble emergencia para los conocedores. Bien, en los sistemas de desgarre o en strike slip, los más conocidos pues están en el norte quizás del Perú, sur de Ecuador, en la zona de Tumbes y parte también de lo que está relacionado la cuenca Talara, ¿no? El Talara Basin, que son zonas o cuencas con límites dados por fallas de desgarre, pero que al mismo tiempo también tienen una cinemática extensional. No tengo mucha información sobre ello, al menos no personal, para poder darles algo amplio allí, pero quizás el ejemplo que más se le parece corresponde a lo que es a la cuenca Pisco, el Pisco Basin en Ica, más hacia el sur, en el antearco del centro del Perú. Si ustedes recordarán, la cuenca Pisco es una cuenca continental marina de edad miocena, en la cual pues típicamente los mapas de INGEMET, como pueden ustedes ver a la izquierda, ¿no? Un compilado, y en las fotografías personales de la derecha, la mayor parte de estructuras están dadas por zonas de cizalla extensionales o fallas normales. Bien, en las cuales también clásicamente se dice, se reporta que hay sistemas de Graben y Horst, pero hay un detalle. Cuando uno ve las imágenes o ve los mismos mapeos ya in situ dentro de los mismos alrededores de espejos de falla, de los desplazamientos estratigráficos que clásicamente han sido descritos como fallas normales, también tenemos desplazamientos de desgarre. Desplazamientos de desgarre que no son nada despreciables, 20, 30, 500, 600 metros en algunos casos, no necesariamente aquí. Y esos desplazamientos o cinemáticas de desgarre están sí asociadas a los movimientos extensionales, es decir, que sí tenemos sistemas de desgarre en strike slip en la cuenca Pisco, pero exactamente con una deformación transtensional, ¿no? Desgarre más extensión. Y claro, en algunos afloramientos puedo tener aquí, como en la muestra de aquí abajo a la izquierda, puedo tener algunos, a una escala muy pequeña, puedo tener algunas muestras, algunos pequeños afloramientos con estructuras compresionales, pero estas pequeñas compresiones no son otra cosa que el reacomodo en las bases, según reología dúctil, de las bases de las estructuras transtensionales. Entonces, la cuenca Pisco es un ejemplo muy interesante sobre ello. Además de que no es el único sitio en Playa Atenas, ¿no? También podemos ver esto más hacia el centro, muy bien. Y aquí podemos tener, si le hago una pequeña transparencia a esta imagen original, bien, todo lo que típicamente está considerado como Gravenhorst, pues realmente es otra cosa. Y esto seguramente a ustedes les parece más asociado a lo que seguramente han visto en modelos analógicos, libros o por la misma experiencia, a sistemas transtensionales.
¿no? Sistemas transicionales en los cuales tenemos un primer orden o relativamente un primer orden, estructuras de desgarre grandes y en el medio casi del libro todo el enjambre o poblaciones de estructuras extensionales de dirección noreste, suroeste o norte-sur en algunos casos. Y allí sí, internamente es donde se forman los Graben y Horst. Pero fíjense que no es el primer orden necesariamente a lo largo de toda la región, sino que en un primer orden más grande, es decir, tenemos estructuras de desgarre. Ahí cambia la cinemática, geometría y sobre todo la escala de observación. Entonces, no todo lo que parece extensional, porque vemos una falla normal, pues está dominado netamente por extensión. Y para ello hay que presentar las pruebas o al menos una imagen de campo, como estamos viendo aquí, que igualmente es válida. Es la realidad. Aquí, interpretación casi nula. Bien. Más sistemas transicionales en Strike Slip, por ejemplo, casi a esa misma latitud, un poco más abajo, unos 20 o 25 kilómetros más hacia el sur. Bien, en esa latitud tenemos todo lo que es la zona de Vado, Puquio, Pampa, Galeras de Aquile, por ejemplo. Y aquí esta fotografía está representando lo que yo alguna vez hice como una tesis el 2014 y 2015 con muchos colegas de Ingemet. En ese tiempo que me enseñaban, pues mapeamos toda la zona de los alrededores de Puquio. Bien, hicimos un trabajo que después se publicó en el Congreso Peruano de Geología, bien, en el cual nosotros de alguna otra manera demostramos que en medio de grandes sistemas de desgarre y también compresionales podemos encontrar a escalas inferiores, ¿no? Fallas normales, es decir, zonas de cizalla extensionales. Y fíjense que estas estructuras extensionales, si yo las veo a tamaño del cursor del mouse o del píxel, da la impresión de que sí, pueda esto estar controlado por fallas normales y pueda tener un gran régimen extensional, lo cual no necesariamente sucede así porque fíjense que están en medio de sistemas de desgarre, ¿no? Claramente explicado más abajo. Entonces, toda esta zona, yo recuerdo que ya después, por consultorías posteriores y ya por propia locura geológica, pude volver a ese sitio y tomar algunas mediciones adicionales. ¿Y cuál es la característica de esta zona, más allá de que pueda interpretar esto así, o decir, bueno, este es un conjunto de Grabenhorst, fallas normales, etcétera, etcétera? Es que los mismos espejos de falla contemporáneos con ese desplazamiento te muestran estrías muy claras cuyos cabeceos son de ángulo bajo. Entonces allí la extensión pura casi no existe como tal. Y esta deformación es principalmente miocena-pliocena, cuyo vector de compresión máxima es de dirección noreste-suroeste, ¿no? Casi perpendicular a lo que es la margen andina en la actualidad. Entonces, hay muchas cosas que uno puede ver allí y que gracias a ello puede decir, bueno, tengo realmente zonas en transtensión. Lo que yo tengo en la fotografía aquí, donde tengo estos big balls, estos diedros, aquí donde tengo el cursor del mouse, pues son una expresión de la fractalidad o la naturaleza fractal de la deformación tectónica que a su vez nos dan estilos estructurales. Y ya para terminar, aquí hay un ejemplo de un colega también, Daniel Torres, que el 2010 o hasta un poco antes, él ya había terminado una tesis en la cuenca Condoroma en Cusco, en la cual él por primera vez reportaba una cuenca transpresional, la cual es muy valiosa porque también nos ayuda a entender lo mismo de hace unos momentos, que puedo tener estructuras extensionales en algunas partes, pero sobre todo eso también me explica a mí cómo puedo tener grandes pliegues en los alrededores. Si ustedes se dan cuenta en este mapa, de izquierda a derecha, de oeste a este, los pliegues son más apretados, obviamente porque aquí tengo a las rocas mesozoicas del grupo Jura, que se pliegan, se levantan, casi algo similar como lo que habíamos visto hace unos momentos en Castro Virreina, pero como la deformación es progresiva y avanza poco a poco hacia el noreste, pues voy a tener fallas inversas, ¿no? En sedimentos, son rocas sedimentarias más jóvenes del Oligoceno, Mioceno, las invierto, las pliego, las repito y así voy generando la cuenca de manera activa hacia el noreste, hasta lo que tengo el sinclinal Condoroma y el anticlinal Giro Picho.
Entonces aquí la cantidad de fallas normales o estructuras extensionales puede existir, pero a una escala muy pequeña. Y en una zona transpresional es eso, grandes fallas inversas con desgarres y pliegues de por medio. Bien, entonces, a manera de conclusiones, comentarios clave, es bueno decir que los estilos estructurales son evidencia asequible desde trabajo de superficie, es decir, que si vamos a sustentar algo, pues sustentémoslo con un mapa. Bien, puede ser un mapa de fotointerpretación, que lo podamos cotejar en campo, por ejemplo, y que ya a partir de ello saquemos grandes ideas, ¿no? Pienso que humildemente, eso es lo más importante, ¿no? Dar pruebas de lo que decimos más allá de cualquier modelo. Los modelos son interesantes, pero tienen que rebatirse o discutirse con la realidad, ¿no? La evidencia objetiva. Los mapeos deberían revelar la arquitectura de un estilo estructural, ¿no? Que es casi lo que les estoy diciendo hace unos momentos, independientemente de la escala. Es decir, que no hay pretexto para poder mapear algo. Pero eso sí, si yo voy a tener una escala dada, bien, si es una escala muy pequeña, 1 al 5000 o 10.000, o como se hacen en los proyectos quizás de minería, geotecnia o quizás hasta de petróleo, si voy a hacer un mapeo, pues debo ser consciente que la escala es importante para determinar exactamente qué estilo estructural voy a tener aquí. ¿Cuáles son las estructuras de primer orden? Las de desgarre, las fallas normales, los diques, las vetas, los pliegues asociados a sobrescurrimientos, qué sé yo. Esas cosas son muy importantes que no derivan de la nada, sino de un mapa relativamente bien hecho. Y al final, las interpretaciones pueden facilitar la evolución tectónica de un sitio mediante modelos integrados. Es decir, ustedes toman su data, su base de datos, su libreta, sus fotografías, sus mediciones, que no es nada del otro mundo. Y eso al final les va a ayudar a hacer interpretaciones interesantes. Interpretaciones que, dicho sea de paso, ya las pueden ir teniendo conceptualizadas en la cabeza en el campo, pero que al final ya llegando a casa, a la oficina, en gabinete, uno pueda tener o facilitarse a sí mismo la evolución tectónica de una zona. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Sé que no es mucho, son algunas ideas al aire, algunas evidencias. Bueno, la geología siempre termina de manera animada y en el campo, como solía ser, con unas buenas carnes. Eso es todo. Gracias.